Buenas noches. El tema de hoy de la videoconferencia es sobre el pasado, el past simple y el past continuous. Eh, y vamos a trabajar prácticamente l- la diferencia o la forma en cómo se usan estos dos tipos de pasado. Eh, en el pasado simple, perdón, en el pasado simple se usa el ld con los verbos regulares, o se puede consultar la lista de verbos irregulares que se encuentra en internet. Allí pueden, dependiendo del caso, mirar eh, el verbo, transformar el verbo en la conjugación regular, dependiendo de la escritura que aparezca en la lista de verbos irregulares. Y el pasado continuo simplemente se conjuga el verbo to be en pasado y eh, se, se combina con el verbo del que se está haciendo referencia más el ing, dependiendo, dependiendo de la persona o del pronombre del que estemos hablando. Podemos conjugar si es was o were, realmente es cualquiera de los dos, pero depende del caso. Si estamos hablando de I corresponde a I was. Si estamos hablando de you, se corresponde a were. Si estamos hablando de he, she, it, corresponde a was. Si estamos hablando ya en plural, eh, nombramos we, you o they. Y para estos tres de plural, eh, usamos were. Em, Luego el verbo y luego al final, como les había dicho, el ing. Eh, Ahora voy a compartir una, una, un archivo en donde podemos ver algunos ejemplos de cómo usar eh, en una sola oración, cómo usar los dos eh, tiempos verbales. Entonces, acá como vemos entre paréntesis, tenemos tenemos dos verbos, el verbo snow y el verbo leave. En este caso, el verbo snow eh, se está refiriendo a nevar cuando eh, nevar en el momento que dejó la casa. Entonces, simplemente podemos deducir que se está refiriendo a que estaba nevando cuando dejó la casa. Entonces, el, el primer verbo corresponde al pasado continuo y el segundo verbo al pasado simple. Eh, was, como les había dicho, it corresponde a la tercera persona, de acuerdo a la explicación anterior. Entonces, en este caso, podemos escribir was snowing. Was snowing. Y el otro verbo eh, ese es pasado simple, pero el verbo live es un verbo irregular. Entonces, en este caso tendríamos que consultar la lista de verbos irregulares. No, no basta con poner ed al final. En ciertos verbos, si ponemos ed al final y son irregulares, queda un verbo
incorrecto. Entonces, en este caso, les aconsejo revisar la lista de verbos irregulares. En este sentido, este verbo se escribiría de esta forma: left. Y nos quedaría la oración: It was snowing when I left home this morning. Estaba nevando cuando me fui de casa o salí de la casa esta mañana. Bien, el segundo ejercicio está hablando de it was sunny afternoon, and people, en este caso, people se refiere al plural, o sea que no puede ser was. En este caso, cuando estamos hablando de plural y el verbo sit, en este caso, es sentarse, cuando estaba soleado en la tarde y la gente estaba sentada en el pasto en el parque, then suddenly it started to rain. Entonces, en este caso, el verbo que corresponde es el pasado continuo, que se escribiría de la siguiente forma. It was a sunny afternoon. Era una tarde soleada y la gente estaba sentada en el pasto del parque. Then, de repente, it started. Entonces, en este caso, de repente empezó a llover. Entonces, it started to rain. Entonces, este start, si es un verbo regular, entonces, como habíamos dicho, simplemente le agregamos la ed. Start. Bien. Estos ejercicios corresponden al darnos el sujeto del verbo, nos están sugiriendo que el verbo o la conjugación que tenemos que usar es el pasado continuo. Entonces, en este caso, tendríamos que escribir was, que tiene correspondencia con she. Was she listening? Entonces, simplemente al verbo original le agregamos ing. She was listening. Was she listening?